Bueno, se cortó la música de repente. Bueno, los saludo, aprovecho, ya entramos de lleno a la transmisión en vivo, que hace bastante que no hacíamos. Pero antes vamos a poner la música para acompañar, ¿sí? Porque está muy silencioso. Ok. Bueno, por lo visto se está escuchando bien. Tenemos buen volumen. La música no está siendo invasiva, eso es algo muy importante. Así que bueno, volvemos a transmitir en vivo. Hacía mucho que no lo hacíamos. Bienvenidos a todos, Yahweh les bendiga. Pensaba grabar, no. Hemos tenido problemas con los equipos, específicamente con el equipo principal que usábamos, ¿sí? Para la transmisión, para el programa de transmisión. Y bueno, por eso no estábamos saliendo, ni siquiera estábamos pudiendo grabar, ¿sí? Pero con el permiso y la autorización del pastor José Cubillos, ¿sí? Del Ministerio Familiar Teshuvá, hemos subido unos mensajes de él a nuestro canal de Edificando Vidas, ¿sí? Estamos teniendo contacto con él últimamente, estamos teniendo mucha comunicación con el pastor. Y bueno, el que nos conoce sabe que nosotros hemos aprendido raíces hebreas, o más bien hemos conocido nuestra identidad, no vamos a decirlo a manera religiosa o a manera de dogma, de doctrina, a manera de un seguimiento, ¿sí? De un movimiento, ni nada de eso, sino a manera de identidad, que es eso lo que nosotros siempre hemos hablado, ¿sí? Nunca hemos enseñado ni mencionado algo que tenga que ver con religión. Por eso es esta aclaración, ¿no? Básicamente. Así que bueno, vamos a estar hablando entonces un poquito, no sé, bueno, yo puse el título, debe estar saliendo seguramente en el canal de Edificando Vidas, ¿sí? Acá yo lo había compartido. Al compartirlo, bueno, no puedo llegar a ver qué es lo que dice. No puedo ver el título más bien. Pero bueno, había puesto el título, que dice el título de este mensaje, ¿sí? La próxima fiesta, que es Yom Kippur, el Día del Perdón, ¿sí? Nosotros ya hemos pasado por Yom Teruah, la fiesta de los shofares, la fiesta de la trompeta, también conocida, más conocida por el cristianismo. Bueno, yo la he conocido de esa manera, yo vengo de la iglesia cristiana, ¿sí? Esa es de donde he conocido a Yahshua, ¿sí? De esa forma lo he conocido, de esa forma he llegado a los pies de Dios, ¿sí? Y él fue quien me rescató, ¿sí? Él fue quien me ha sacado, ¿no? Del pozo, del pozo del pecado, del pozo, sí, de las maldiciones generacionales, de muchas cosas que no eran agradables y por ende traían maldición tras maldición, ¿sí? Las ataduras, ¿no? Espirituales que uno lleva, que uno arrastra. Eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta. Bueno, mucho pueblo cristiano hasta el día de hoy no sabe que está arrastrando una maldición generacional, y eso es algo que realmente peligroso, sobre todo en este tiempo en el que, si bien sabemos que ya hemos pasado Yom Teruah, ya pasamos la fiesta de las trompetas, y Yahshua no vino, ¿sí? Yahshua no vino, o sea que tenemos un año más para vivir como dice la palabra, ¿no? Cuando veáis todas estas cosas, la escritura hace referencia sobre lo que estamos viviendo en este mismo momento, ¿no? La pandemia, los terremotos, los huracanes, las inundaciones por todo el mundo, ¿sí? La cuestión político y social, ¿sí? Que está al punto de persecución, ¿no? Estamos viviendo la persecución del pueblo del Eterno, ¿sí? La persecución del pueblo de Dios. Estamos viviendo exactamente ese tiempo ahora, junto con todo lo que está pasando, que son las señales, inclusive la señal, la persecución, quiero decir, inclusive la persecución es una de las principales señales de lo que Yahshua nos dijo o nos dio como indicativo de que él pronto volvería, ¿sí? De los tiempos. Hablamos de los modeim, ¿no? Como en el hebreo se le llama, las estaciones. Modeim se le hace referencia a la luna, ¿no? La luna sirve para las modeim, para las fiestas fiestas solemnes, ¿sí? Por eso la palabra dice, cuando veis que las ramas brotan, ¿no? Sabéis que el verano está cerca.
habla de el tiempo en que cada fiesta solemne, según Levítico 23, qué clima hay en cada una de esas fiestas en Israel. Obviamente que siempre hablamos desde el origen, ¿sí? No hablamos de Estados Unidos, no hablamos de Honduras, de Nicaragua, ¿sí? De Guatemala, ni de Argentina, no, de Israel, ¿sí? Yahshua hablaba de Israel, siempre habló de Israel, en este caso como nación, o más bien en ese entonces, pero luego de que él entregara su vida, ya hablamos a modo de las 12 tribus, hablamos de todas las tribus, ¿sí? De las tribus que se han desparramado, las tribus que se han esparcido por el mundo, que son las 10 que las 10 tribus perdidas que se han distribuido. Hay 2 que quedaron, ya hablamos muchas veces de eso, hay 2 que se quedaron en Israel, pero hay 10 tribus que se dispersaron por todo el mundo, formaron los goínes, las naciones, ¿sí? Que el pueblo cristiano hoy se identifica como gentil. Gentil es alguien fuera del pacto. Esa es la definición de la palabra gentil. Y nosotros no somos gentiles, porque no estamos fuera del pacto. ¿Sí? Tenemos identidad, ¿sí? Esas 10 tribus son Israel, es la casa de Israel, ¿sí? Y cuando llegamos a Yahshua y cuando entendemos nuestra identidad, sabemos que estamos dentro del pacto y sabemos que no somos gentiles, que no somos goyines, como dice la escritura hebrea, sino que somos casa de Israel, pertenecemos a la casa de Israel, ¿sí? Así que, bueno, espero que esté saliendo bien, que no se esté trabando mucho, ¿sí? No estamos saliendo como siempre lo hacemos, como ya digo, por la cuestión del software, de la parte de rendimiento, ¿no? Que tiene el equipo que ahora mismo estamos usando, no es el mejor, pero bueno, estamos ahora volviendo a salir en vivo, ¿sí? Y bueno, como veníamos hablando, un segundito, vamos a compartir la transmisión en WhatsApp, ¿sí? Ahí estamos compartiendo, a ver, en uno de los grupos, para que esté al tanto, ¿sí? De que estamos saliendo en vivo. Sí, bueno, estamos saliendo espontáneamente, no es algo que hayamos avisado ni que hayamos programado, ¿sí? Pero bueno, estamos aquí al presente saliendo en vivo. Bien, bueno, vamos a ponerlo. Vamos a dejar esto escrito ya así en vivo y listo, ya. Ok. Perfecto. Entonces, como venía diciendo, sí, vamos a estar hablando de esta fiesta que se viene. Vamos a tratar de hacer primeramente sea el Eterno, primeramente sea Yahweh. Vamos a tratar de hacer he dicho muchas veces esto y no he cumplido, pero bueno, por eso lo digo, primeramente sea Yahweh. Vamos a tratar de hacer una transmisión corta, ¿sí? Pero bueno, hablando y volviendo al tema, ¿sí? Sabemos que las fiestas solemnes, ¿sí? Cada una hablan de un suceso, ¿sí? Que Yahshua cumplió, ¿sí? Desde que llegó al mundo, desde que empezó su ministerio, desde que empezó a hablar, ¿sí? Lo que la palabra, él es la palabra, él empezó a hablar, a enseñar, a transmitir, ¿sí? Él es la profecía, ¿sí? La escritura, sabemos todo lo que conocemos la palabra, que la escritura, la Biblia, es la profecía más exacta, ¿sí? Es la profecía por excelencia, ¿sí? Lamentablemente hoy estamos viendo cómo las doctrinas engañosas, las doctrinas de demonios, como dice la escritura en Primera de Timoteo, segunda también, sí, habla un poco de eso, sobre a qué maestros, a qué personas, a qué seres humanos, qué hombres seguirían, ¿no? Las personas que buscan escuchar algo bonito, algo, ¿sí? que sea acorde a los deseos del corazón de ellos, ¿no? Hay quienes quieren una casa, quieren un carro, quieren mucho dinero y se acercan a esos profetas, ¿sí? Que le van a decir eso que ellos quieren escuchar. A eso nos referimos. Eso lo dice segunda de Timoteo capítulo 3, ¿sí? Que para el final de los tiempos, para los tiempos postreros, ¿sí? Vendrían esos maestros que con palabras bonitas, ¿sí? Arrastrarían a muchos a
falsas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿sí? Hay muchos que han caminado su ministerio o han iniciado su conocimiento en la escritura y en la palabra de Dios, lo han iniciado en un evangelio de la prosperidad, ¿sí? Es un evangelio que se relaciona y que, en la escritura lo vemos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3, habla de las congregaciones, de las iglesias del último tiempo, las iglesias que habría al final de los tiempos, y la que está en el final y que representa la parábola de la red es la Odisea, la iglesia de la Odisea, ¿sí? Es una iglesia que su nombre, su significado es la opinión del pueblo, ¿sí? Entonces ahí vemos que en ese lugar, ¿sí? En esa última iglesia que es la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Grandes ministerios, tanto aquí en Estados Unidos, específicamente en la Florida, ¿sí? Vemos que hay uno, ¿sí? Que es un ministerio muy grande, ¿sí? En el cual esa persona que está enfrente de ese ministerio había profetizado, ¿sí? Había echado fuera, había cancelado, ¿no? El virus que estamos viendo en este momento. Ahí vemos un poco la manifestación de esas doctrinas engañosas, esas doctrinas de demonios, ¿sí? Que están totalmente fuera de la palabra, ¿sí? Fuera totalmente de la escritura. No existe nada que salga de esas personas que están siendo manipuladas así por espíritus, del espíritu de Mamón, que es el espíritu de las riquezas, ¿no? Mamón es un espíritu que se usa, que se ve, ¿sí? Que aparece en donde hay ambición por riqueza, ¿sí? Eso es lo que ama, ¿no? El espíritu es la riqueza. Por eso, bueno, sin enrollarnos tanto, sin complicarnos tanto, entonces vamos a estar hablando de lo que ya hemos vivido, ¿sí? Como decía, ya pasamos la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Los días anteriores hemos vivido esa fiesta en el correr de esta semana, ¿sí? Ha terminado, Yeshua no ha venido, ¿sí? Hemos atravesado esa fiesta. Vamos a hablar un poquito de eso, bueno, vamos a empezar hablando de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una oración pequeña antes, ¿sí? Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, te damos las gracias, Padre, por este mensaje. Te pedimos que seas tú, a través de tu Ruach HaKodesh, de tu Espíritu Santo, hablando y llevando adelante esta palabra, este mensaje. Que seas tú, porque tú eres quien tiene la verdad, tú eres, Padre, el que va a hacer posible que este mensaje fluya, que este mensaje sea preciso y sobre todo que llegue a lo más profundo de los corazones, considerando, Padre, el tiempo que estamos viviendo, que no hay mucho, Padre. Sabemos que el tiempo se acaba, que pronto sonará el shofar. Sabemos que tenemos que seguir mejorando, perfeccionándonos en santidad, vivir en santidad. Sabemos que tenemos que seguir santificándonos para que cuando ese día llegue no se encuentre no sea como ladrón en la noche, como dice tu palabra, sino que nosotros estemos con la lámpara encendida, con aceite en esas lámparas, que estemos orando, que estemos buscando tu presencia y conociendo más de tu palabra. Te damos las gracias, Padre, por este mensaje que voy a estar hablando, pero tú vas a ser quien ponga las palabras. Yo simplemente soy esa herramienta y ese elemento que está disponible para ser usado como siempre lo he sido, Padre. En el nombre de Yeshua HaMashiach te damos las gracias. Amén, amén y amén. Entonces vamos a estar hablando de esto, sí, este mensaje. Vamos a estar haciendo vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la fiesta de trompeta, fiestas que ya hemos vivido, como vuelvo a repetir, ya hemos pasado, sí, esa fiesta. Vamos a ver, ¿se tildó o me parece a mí? Parece que se tildó. Bueno, ahí está volviendo. Bueno, no sé cómo está la luz, si está muy fuerte, si está muy baja. Yo creo que está bien. Vamos a ver, vamos a volver. Entonces, como venía diciendo, las fiestas de las trompetas, Yom Teruah, ¿sí? En el hebreo, Yom Teruah se llama, ¿sí? Día de trompetas, día de anuncio, ¿sí? Vemos que la palabra dice que estas fiestas, sí, son las fiestas del otoño, se le llama también, ¿sí? Enseñan sobre el arrebatamiento, ¿sí? Y la segunda venida del Mashiach, ¿sí? Del Mesías, de Yeshua. Es porque, a ver, vemos nosotros en Yom Teruah, específicamente en esta fiesta, es cuando el sacerdote sale, ¿no?
y anuncia que el día y la hora nadie lo sabe. Eso es algo que el sacerdote lo dice, ¿sí? A veces yo creo que lo llegamos a repetir de manera automática, ¿no? El pueblo cristiano, la iglesia, puede llegar a repetir esto de forma automática, pero no entiende el trasfondo profético, el trasfondo de cumplimiento que tiene esa frase, el decir eso, ¿sí? De eso vamos a hablar entonces, ¿sí? Entonces, como vemos, las tres fiestas, ¿sí?, del Señor, ¿sí?, las que restan, ¿sí?, ocurren en otoño, ¿sí? Vemos que el séptimo mes, que este mes en el hebreo es el Tishri, ¿sí? Tishri es el mes sabático, ¿sí? Lo que es el séptimo día, ¿sí?, es para la semana. El séptimo mes, ¿sí?, Tishri, es para el año, ¿sí? Para que den una idea, algo así, ¿sí? Por eso es el primer día que se celebra como un Shabbat, ¿sí? Ese día, ¿sí?, de Yom Teruah, o sea, es el mes de Tishri, es un Shabbat, ¿sí? Es un mes de descanso. Shabbat sabemos que es un tiempo de dedicación a Yahweh, un tiempo de búsqueda, un tiempo de, ¿sí?, de estar en la presencia, ¿sí?, del Eterno, y por sobre todas las cosas el Shabbat, ¿sí? Celebrar el Shabbat, lo que busca, o más bien lo que buscamos cuando celebramos el Shabbat, ¿sí?, el que conoce la Escritura y el que entiende que el día que el Señor siempre ha guardado y el día en que Yahshua, ¿sí?, que nuestro Señor ha hecho milagros, ha dado, ¿sí?, parábolas, ha enseñado todo lo que refleja los eventos más importantes que vemos en la Escritura, ¿sí?, convertir el agua en vino, los panes, los peces, todo lo que Yahshua hizo, ¿sí?, siempre fue en el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Perfectamente sabemos que es Shabbat. Siempre ha sido Shabbat. Sabemos que el domingo, nosotros hemos hablado de eso. El domingo, ¿sí?, la iglesia, la iglesia de este tiempo, ¿sí?, no importa la denominación, si sea una u otra, la iglesia de este tiempo considera que el domingo es el día. ¿Por qué? A ver, porque así se le ha enseñado, ¿sí? No estamos diciendo que a uno se le ocurre decir esas cosas, sino que eso viene, como ya hemos explicado tantas veces, desde el tiempo de Antíoco Epífanes, Constantino, el César, ¿sí?, desde esa persecución, de esa prohibición de celebrar el Shabbat que se le hizo al pueblo judío, desde el tiempo de la Santa Inquisición, donde se convertían al catolicismo o los mataban, o más bien se convertían al catolicismo o tenían que abandonar, ¿sí?, lo que es Tarsis, lo que era España, lo que era en ese entonces, ¿no?, la región esa europea donde se concentraba el pueblo cautivo, ¿no?, el pueblo judío, el pueblo de Israel, estamos hablando, vamos a decir el pueblo de Israel, ¿sí?, pero las tribus que fueron cautivas, tribus que estaban, ¿sí?, que habían sido deportadas de su tierra, ¿sí?, cuando Israel no tenía su tierra, ¿no? Entonces en ese tiempo pasaba eso, ¿sí?, lo que representa la Santa Inquisición, que no sé por qué santa, no tiene nada de santa, pero se veía eso, ¿sí? Si convertían al catolicismo, o tenían que huir de esa tierra, tenían que salir de esa tierra, o eran degollados, eran muertos, ¿sí?, torturados, muertos de la peor manera, ¿no? Entonces, ahí vemos un poquito ese cambio que hubo, ¿no? El trasfondo que tiene todo esto, el trasfondo que tiene el cambio de esos días. Entonces volvemos, ¿no?, a lo que estábamos leyendo, a lo que estamos, según la palabra, ¿no? Y al igual que las fiestas de primavera, ¿sí?, las de otoño, tienen un significado histórico, profético y espiritual, ¿sí? Eso es lo que vemos, que por ejemplo las 4 primeras fiestas, ¿sí?, encontraron su cumplimiento profético en la primera venida de Yeshua, ¿sí? Cuando Yeshua vino su primera vez, él cumplió con las 4 primeras, ¿sí? ¿Sí? Encontramos que él cumplió con el Pesaj, ¿sí?, cumplió con la fiesta de las primicias, ¿sí?, los primeros frutos, ¿sí?, él mismo es la primicia, ¿sí?, él mismo es el Pesaj, él mismo es el cordero de Pesaj, de Pascua, ¿no? Pascua, para el que no entiende, o muchos lo han aprendido como Pascua, ¿no? No como Pesaj, quizás nunca lo han escuchado como Pesaj. Entonces vemos que cuando Yeshua llega al mundo, ¿sí?, empieza su ministerio, él es el cordero, él es ese cordero perfecto, limpio, puro, que fue criado en esa casa desde su nacimiento, ¿sí?, que acompañó a esa familia. Esa era la condición del cordero que se sacrificaba en Pesaj, tenía que ser un cordero limpio. ¿Y qué pasaba? A ver, bueno, después no quiero adelantarme, pero más hay revelación respecto a esto, ¿sí? Sabemos qué pasó cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y el ángel de la muerte pasó esa noche, que era lo que el pueblo de Israel, ¿sí?, lo que los israelitas tenían que hacer para que el ángel de la muerte no atravesara y
y trayera muerte, justamente, que era lo que el pueblo de Israel no tenía que hacer. Marcos de la puerta, ¿no? El lindel de la puerta con la sangre de cordero, ¿sí? Entonces, ese cordero, Yeshua derramó su sangre, Yeshua se entregó como cordero al matadero, él derramó su sangre. Todo tiene un cumplimiento perfecto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, ahora estamos hablando de esto, pero estamos más preparados en este momento para poder hablar de todas las fiestas, ¿sí? Considerando que Yeshua no vino todavía, ¿sí? Pero las señales están clarísimas, todos sabemos eso, está todo muy claro, el tiempo apremia, ¿sí? No hay demasiado y tenemos que saber que pronto está, ¿no? A llegar. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, como viene diciendo, Yeshua cumplió con Pesaj, cumplió con las primicias, ¿sí? Él es la primicia, él es esa ofrenda, ¿sí? Esa cosecha, ¿no? Cumplió con los panes sin levadura, ¿sí? Pan, la levadura que hace, corrompe el pan, corrompe la masa, corrompe la harina, la infla, la levanta, ¿sí? ¿Qué significa el pan sin levadura? Quitar el pecado del hombre, quitar el pecado del mundo. La levadura representa el pecado, ¿sí? El pan es el mismo, él es el pan de vida, pero él es el pan ese sin levadura, o sea, él es perfecto, porque él no tenía pecado, él fue tentado en todo, pero no se halló pecado en él. Isaías 53 nos habla de eso, lo que él sufrió, lo que él padeció, que él fue tentado en todo, ¿sí? Pero no se halló pecado en él. Entonces vemos que la fiesta de los panes sin levadura representa que él, a través de su muerte, de su entrega en esa cruz del Calvario, trata con el pecado, o sea, quita el pecado del mundo, perdona el pecado, ¿sí? Nosotros tenemos la chance, ¿sí? de cada día que nos levantamos y que el Eterno nos da un día más de vida, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones. Luego vamos a decidir si vamos a hablar mal, si vamos a hablar bien, si vamos a pecar, no vamos a pecar, si vamos a hacer tal o cual cosa, si no la vamos a hacer, si vamos a ser respetuosos, si vamos a ser amorosos, si vamos a ser amables, si vamos a ser todo, ¿sí? Sabemos que no somos perfectos, por eso muchas veces nos equivocamos, yo siempre lo digo, yo siempre me equivoco, le pido perdón al Padre, porque yo no soy digno, ¿sí? de muchas cosas, ya de vivir, de que cada día tengamos un día más, independientemente de la situación que estemos pasando, independientemente de ¿sí? Vamos a hacerlo así con esto, así, independientemente de eso o no, porque hay un día y una hora que fue establecida para cada uno, ¿sí? Por más que tengamos 75 de esos puestos acá en el brazo. Entonces, y de eso es lo que vamos a hablar, es fundamental lo que vamos a hablar ahora, porque vamos a mencionar vamos a empezar a hablar sobre la próxima fiesta, que es Yom Kippur, el Día del Perdón, donde se define quién vive y quién muere al año siguiente. Se hace un balance, ¿sí? De cómo estuvimos en ese año, ¿sí? Se hace así como los contadores, ¿sí? Hacen todo un balance financiero, ¿sí? Anual, así como también, ¿sí? Cada uno debe pagar sus impuestos de sus ganancias durante el plazo de un año. Lo mismo hace Yahweh, lo mismo hace Dios con nosotros. Ponen una balanza y nos pesa. A ver qué fue para qué lado tira más la balanza, ¿sí? ¿Para lo bueno o para lo malo? ¿Qué fue lo que hicimos con mayor frecuencia? ¿Sí? ¿Hablamos bien o hablamos mal? ¿Estamos guiándonos por la verdad o por la mentira? Entonces, todas esas cosas son importantes. ¿Para qué? Para determinar, porque eso va a determinar, el Padre mismo lo va a determinar Yahweh, si vamos a estar o no. Eso es, en simples palabras. Yo creo que se está escuchando bien, ¿no? Está fuerte el volumen. No sé si, pues yo estoy hablando y no sé si está saliendo bien. A ver. Y trayera muerte, justamente, que era lo que el pueblo sí, se pinta un poco. Tenía que hacer. Bueno, saludamos a Mónica Graciela Ricartes, sí, bendiciones. Nos está saludando, nos escribe, sí, bendiciones madre, sí, está ahí presente. Y que vamos a ver si. No sé si. Bueno, ahí fue. Y no sé si está saliendo. Ya no estamos saliendo espontáneamente.
Ok, bueno, parece que ahí subí un poquito más de volumen, no sé si será que se está escuchando mejor. Pero bueno, siguiendo con el mensaje entonces, como dijimos, nos quedamos en los panes sin levadura, ¿sí? Tratar con el pecado, al entregar su vida en ese madero, trata con el pecado, ¿sí? Quita el pecado del mundo, ¿sí? Él es el cordero que quita el pecado del mundo, eso dice la palabra. Ahí habla de fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Después vemos en la palabra también encontramos que ese es el sacrificio perfecto. Vemos ahí el cumplimiento de la fiesta del Pesaj, ¿sí? Entonces vemos que él también, ¿sí? Él es la primicia de su padre, ¿sí? Él es la ofrenda misma a su padre. Ahí vemos el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Y que encontramos después, por al último, ¿sí? Encontramos también la fiesta de Shavuot, ¿sí? Que es Shavuot, bueno, muchos lo deben conocer como Pentecostés, ¿sí? La fiesta de los 50 días, ¿sí? Esa fiesta en el que ese día, ese tiempo de 50 días Pentecostés, desde que Israel sale de Egipto hasta que llega a la tierra prometida, ¿sí? Ahí vemos en el día 50, ¿sí? Es donde estaban los 120 reunidos, ¿sí? Ahí en ese monte, ¿no? En ese lugar, ¿sí? Y vemos que ahí es donde, ¿sí? Dice que la palabra que caen lenguas como de fuego, hablamos muchas veces sobre eso, que se derramó ahí el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y empezaron a comunicarse, ¿sí? Entre ellos, siendo que muchos eran de otras nacionalidades, de otras lenguas, empezaron a comunicarse y escucharon la palabra, ¿sí? Eso no voy a volver a decir lo mismo que había dicho anteriormente, pero ya lo dije, ¿sí? Que se ha confundido con otras lenguas, pero bueno, vemos ahí un poquito qué significa, ¿no? Los Pentecostés. Ahí es cuando desciende el Espíritu Santo, cuando él cumple Yeshua con lo que dijo, ¿sí? Que él se irá de este mundo, pero que dejará, ¿sí? A quien traerá consuelo, ¿sí? A nosotros, ¿sí? Traerá convicción de pecado, que está hablando del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Ahí cumple con esa cuarta fiesta, estamos hablando en el tiempo que él estuvo en el mundo, ¿sí? El tiempo que él caminó en esta tierra, el tiempo que fue su ministerio. Así que, entonces volviendo un poco a ¿sí? A lo que veníamos hablando, ¿sí? Vemos que la fiesta del otoño tiene su cumplimiento profético en la segunda venida, ¿sí? De Yeshua. Entonces, ahora vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver, hay 3 fiestas más que tienen que cumplirse, pero estamos hablando específicamente ahora de esas 2 que tienen que ver con Yom Teruah y con... Pero ahora vamos a hablar de Yom Kippur. Vamos a tratar de no hacerlo muy largo, por eso estoy yendo rápido. ¿Sí? La quinta fiesta es el primer día del séptimo mes, ¿sí? De Tishri, o sea que en el otoño, ¿sí? La fiesta de las trompetas, ¿sí? Introduce las 3 fiestas de otoño que hacen alusión a los tiempos del fin y simbolizan el comienzo del reino de Yahweh, ¿sí? La fiesta de la trompeta comienza y se cumplen una tras otra inmediatamente. Cuando sea la fiesta de la trompeta, Yom Teruah, que va a ser el arrebatamiento, inmediatamente días después, estamos hablando de pocos días, 3 a 4 días, ¿sí? Aunque exactamente es una semana, ¿no? De separación que hay entre una fiesta, ¿sí? Y la otra. Fíjense que poco tiempo que hay, ¿no? Cuando una vez se da el arrebatamiento, ¿sí? Una semana después, ¿sí? Estamos hablando de pocos días después, se presenta la otra fiesta que se va a dar cumplimiento inmediatamente, es Yom Kippur, que es el día del perdón, pero en este caso va a ser la gran tribulación, comienza la gran tribulación, ¿sí? Estamos hablando de obviamente que al comenzar la gran tribulación se habla de 7 años, ¿sí? Se habla de 7 años. Obviamente que la última de las fiestas es Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, ya cuando Yeshua va a venir, su segunda venida, a reinar, ¿sí? Eso lo vemos en Apocalipsis, lo sabemos que no, así que bueno. Entonces vemos que debido a que el día y la hora nadie lo sabe, ¿sí? Eso dice Mateo 24:36,
¿sí? Más hay otras características de esta celebración, ¿sí? Que se consideran que es imagen del arrebatamiento de la iglesia y será el próximo evento a ocurrir. A ver, esta fiesta que hemos vivido ya y que Yeshua no vino, es ni más ni menos que el arrebatamiento, ¿sí? Del pueblo de Yahweh, ¿sí? Del remanente que hay en este tiempo y que hubo en todos los tiempos. Ya hicimos mensajes sobre eso, hablamos del arca de Noé, hablamos de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Hablamos de cada momento en el cual hubo un remanente, ¿sí? Que estamos hablando de un grupo reducido que se salvó porque le creyó al Eterno, porque no se burló, ¿sí? Entonces siempre el Eterno, siempre Yahweh, nuestro Dios, hace la diferencia, no hace pagar a los justos por los pecadores, ¿sí? Entonces vemos que el día, ¿sí? Un día de juicio, ¿sí? Es un llamado por arrepentimiento, ¿sí? Un día de convocación para la nación, ¿sí? Vemos que un poco lo que dicen las escrituras judías, ¿sí? En Isaías se explica, ¿sí? Que se asocia el sonido del shofar con una amonestación contra el pecado, ¿sí? El shofar, las trompetas, el Yom Teruah, específicamente, bueno, Yom Teruah es sonido de shofar, no de trompeta, ¿no? Pero porque trompeta es otro sonido que no está asociado con lo que tiene que ver el Espíritu Santo que tenemos que hay en nosotros. El shofar, que es ese cuerno de carnero que se suena, está asociado directamente con nuestro espíritu, ¿sí? Está conectado al espíritu, porque así fue creado, así fue establecido por Yahweh, ¿sí? Por Dios, para que nosotros respondamos de esa forma a ese sonar. Por eso es que la palabra habla en primera de Tesalonicenses, en primera de Corintios 15, cuando se hace referencia al arrebatamiento, a Yom Teruah, dice que sonará, que cuando al sonará la trompeta, dice, bueno, la Reina Valera, ¿no? Dice, porque sonará la trompeta, dice, la final trompeta de la secuencia del shofar. Bueno, al final shofar, dice el hebreo. Ahí se ve que es la secuencia del sonar de shofar, ¿sí? El sonido de que cuando se anuncia que el día y la hora nadie lo sabe. El sacerdote suena el shofar y anuncia y dice, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe. Entonces ahí vemos un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Porque si no, no entendemos. Muchos pensaron que, bueno, saludos a Noemí Prado, ¿sí? Shalom, bendiciones. Está ahí presente, ¿sí? Escribiéndonos, dice bendiciones desde Buenos Aires, hermosa enseñanza. Muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias, sierva. Realmente valoramos mucho que estén, bueno, nutriéndose de este mensaje, esta palabra que es la palabra del Eterno, ¿sí? No, yo no, siempre lo digo, yo simplemente soy un vaso, ¿no? Un medio que el Eterno usa. Pero bueno, vemos cómo, volviendo al mensaje, el sonido del shofar está asociado con nuestra, ¿sí? Responde, de hecho hay un estudio en una universidad, ¿sí? No sé si de Oxford, una universidad de Inglaterra, se hizo un estudio, ¿sí? Cómo reacciona el cuerpo, ¿sí? El alma, cómo responde el hombre, la creación, al sonido de todos los instrumentos o de algunos instrumentos en específico, en puntual, y cuando se entonó el shofar, ¿sí? Eso, obviamente que las personas que estaban escuchando el shofar estaban siendo sometidas a esta prueba, estaban conectadas a un aparato que medía, ¿sí? Cómo sonaba, a ver, el trabajo del corazón, las palpitaciones, las emociones, lo que es el alma en sí. Y entonces cuando sonó el shofar, la respuesta de cada una de las personas que estaban sometidas a esa prueba fue impresionante. Fue como se entendió que el shofar es la creación misma de Yahweh para nosotros y que podamos responder a ese sonido de esa manera. Por eso el shofar es lo que vamos a encontrar, que va a sonar, que pronto sonará, ¿sí? Sabemos que, bueno, como decimos, estamos cerca de, ahora el próximo miércoles, estamos entrando, o más bien es el día de 24 horas que hablamos de Yom Kippur, ¿sí? El día del perdón. Entonces, volviendo, vemos cómo los escritores judíos, como decía, ¿no? Isaías se explica, ¿no? Que se asocia el sonido del shofar con una amonestación contra el pecado, ¿no? Como dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión.
y a la casa de Jacob su pecado, dice, ¿no? Entonces habla de la reunificación del pueblo judío y su retorno final a Yahweh, ¿sí? Serían anunciados por un toque prolongado de shofar, ¿sí? Vemos Isaías 27:13 que dice, ¿sí? Acontecerá también en aquel día, ¿sí? El arrebatamiento también se menciona como aquel día, ¿sí? Isaías, vemos en Sofonías, Joel también se habla un poco de eso. Se dice que en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos a la tierra, ¿sí? En la tierra, perdón, de Asiria, y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán, ¿sí? A Yahweh en el monte santo en Jerusalén. Esto es Isaías 27:13, ¿sí? Sí, vemos que es un día de juicio para todo el pueblo, ¿sí? Hay un rabino, ¿sí? Que del segundo siglo, se llama Ismael, dice que el hombre es juzgado en Rosh Hashanah, ¿sí? Y es veredicto, y el veredicto es sellado en Yom Kippur, ¿sí? Rosh Hashanah, así que es cabeza de año, más bien cabeza de, sí, bueno, cuando representa lo que es el año judío, específicamente en este tiempo que estamos viendo, sí, ahora hace poco Israel cumplió, ¿no? Va cumpliendo otro año más, y bueno, el calendario de Israel, si no estoy equivocado, está en el 5782, ¿sí? El que me quiera corregir, por favor, y me quiera dejar en claro eso, no lo tengo bien presente ahora mismo. Pero estamos hablando más o menos de esos tiempos, ¿sí? Bueno, quiero ver si se está saliendo bien porque pienso a veces que se corta. Bueno, parece que está saliendo bien. Ok, muy bien. Entonces, como venía diciendo, vamos a ver si entramos acá a la parte de... Ok, bien, estamos saliendo bien. Entonces vemos... El Talmud, por ejemplo, dice, ¿no? Los comentarios judíos sobre las secciones legales de la Torá, dice, ¿no? Que en el año 9 todas las criaturas pasan delante de él como ovejas, ¿no? De Yahweh, tal como es declarado, dice. Él es quien moldea el corazón de todos ellos y considera todas sus acciones. Ahí vemos lo que estábamos hablando. Yom Kippur, ¿sí? Se pone en una balanza al ser humano y se pesa todas sus acciones, los deseos de su corazón, qué hizo durante todo ese año, ¿sí? Si ha sido de bendición a la vida de otros, si ha sido, ¿sí? Mal padre, mal esposo, si ha engañado, si ha traicionado, si ha adulterado, si ha hecho, cuánto ha pecado, ¿no? O sea, y cuánto se ha arrepentido, qué es lo que hay en su corazón. Y de ahí es donde vemos, por eso los judíos, el pueblo de Israel, en ese tiempo de Yom Kippur, ¿sí? Ellos se lloran y ayunan en el muro de los lamentos. Por eso vemos también en el rey David, ¿sí? Que él dice que él oraba, ¿sí? Y lloraba, dejaba toda su cama mojada completamente de lágrimas, ¿sí? El rey David David se adoraba, ¿sí? Los salmos de David nos hablan de eso, que él dejaba su cama, ¿sí? Totalmente mojada de sus lágrimas, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no se sentía digno, porque él tenía un corazón, ¿no? Ya sabemos que el corazón de David era algo que totalmente preciado por Yahweh, pero también hace referencia a un tiempo específico, como lo fue el rey Ezequías, cuando el profeta viene y le dice que, ¿sí? que sería perdonado. Ezequías dice que lloró con gran lloro, dice que él se lloró como nunca, con lágrimas amargas, lloró pero con un arrepentimiento total, con un corazón totalmente arrepentido. ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Por qué Ezequías estaba atravesando ese tiempo? ¿Y por qué se estaba dictaminando? Porque Ezequías tenía una enfermedad que iba a morir él. Pero el profeta llegó y el Padre le dijo, ¿sí? A través de Yahweh fue quien habló a través de ese profeta y le dijo que viviría, que no moriría, ¿sí? Entonces vemos que eso se dictamina en el tiempo de Yom Kippur, ¿sí? Estamos hablando de esas fiestas específicamente. ¿Qué le pasó a Job? Las pruebas de Job, ¿sí? Las pruebas de Job. Satanás, ¿qué hace? Se presenta ante Yahweh, ¿sí? A Satán le dice, puedes tocar su cuerpo, ¿sí? Puedes lastimarlo, le da permiso de lastimarlo de alguna manera, ¿sí? Pero no puedes tocar su vida. ¿Por qué? Porque el poder de la vida y la muerte, ¿sí? La palabra que dice,
pongo delante de ti, he puesto delante de ti la vida, la muerte, la maldición, la bendición, la salud, la enfermedad. ¿Sí? Escoge pues la vida, dice Yahweh. ¿Sí? La vida y la muerte, ¿sí? Están en poder del Eterno, no de Hasatán, no del diablo. ¿Sí? Y eso es algo que muchas veces por falta de conocimiento, por eso Oseas dice, no, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vemos que dice, bueno, bendiciones a todos los que van saludando, ¿sí? Adriana, Gabriela, Scorcucci, ¿sí? Si no sé si lo estoy pronunciando bien, Scorcucci, sí, que nos, bueno, escribe ahí un poquito, ¿no? Que nos pone las manitos. Saludo, bueno, ya está presente mi esposa, sí, a Gladys Reynoso, muchas bendiciones, Dios te siga sorprendiendo, sí, muchas gracias Gladys, sí, muchas gracias a los que se van conectando, cada uno que está ahí presente y atento a esta palabra que es específica, que es decisiva, sí, estos tiempos que estamos viendo son decisivos, son puntuales. Yo, como les venía diciendo cuando empezó la transmisión, con muchas dificultades, con problemas técnicos y demás, no pude salir, no pude estar transmitiendo, no pude, por como les decía, ¿no? Con la autorización del pastor José Cubillos, pude subir por lo menos unas enseñanzas para ir, que se vaya alimentando, ¿no? Que cada uno que ame la palabra, que ame al Eterno, que pueda ir llenándose de su palabra, de su conocimiento y de su verdad, por sobre todas las cosas. Pero este mensaje no quería dejarlo pasar porque es algo muy importante, fundamental. Estamos el miércoles que viene, el que pueda hacer ayuno 24 horas sería fenomenal, sería fantástico, ¿sí? Eso va a ser de mucho agrado al Eterno. Es un día muy especial, muy específico, ¿sí? Donde se va a determinar, se va a sellar nuestro destino el siguiente año, ¿sí? Porque estamos en ese tiempo, son los tiempos del Eterno. Dice que eso, lo que nosotros vemos en sus fiestas solemnes, es un pacto sempiterno, ¿sí? Es algo perpetuo, ¿sí? Las fiestas del Eterno es algo perpetuo, es algo que tiene perpetuidad, que no tiene vencimiento, no tiene fecha de, ¿sí? Caducidad. Eso hasta inclusive luego de que todas las cosas, como dice la palabra, del cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Yahshua no pasarán. E inclusive cuando todo lo que vemos en este momento, todo lo que está a nuestro alrededor pase, el cumplimiento profético de lo que Yahweh estableció a través de su Hijo Yeshua, que por medio de él y para él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Y él es el único mediador que hay entre el Eterno, entre nuestro Elohim y los hombres, la creación. Yahshua HaMashiach, hombre, ¿sí? Hecho carne, hasta que todas las cosas pasen, ¿sí? Aún así que todas las cosas pasen, el cumplimiento va a seguir, ¿sí? Vamos a estar reinando, vamos a estar en ese tiempo del milenio de Sukkot, ¿sí? De fiesta de los tabernáculos. Yahshua viene, reina, Yahshua es visible, ¿sí? Y porque, lo que vamos a vivir en el milenio va a ser un Shabbatón, ¿sí? Un Shabbat alto, va a ser un Shabbat constante, ¿sí? Va a ser un tiempo donde vamos a estar constantemente en la presencia del Padre adorándolo, en la presencia de nuestro Elohim, de nuestro Eterno. Así que bueno, vamos a seguir un poquito entonces. Vemos que la festividad de las trompetas, ¿sí? de Yom Teruah se conoce bíblicamente en hebreo como Yom significa día, ¿no? Y Teruah, ¿sí? Significa sonar de la alarma, señal, grito de guerra, o bien un grito de alegría. Para los judíos significa también el día de la resurrección, ¿sí? Vemos un poco de eso. La fiesta de las trompetas, ¿sí? De los shofares, se celebra el primer día de Tishri, ¿sí? Que es el mes séptimo en el calendario hebreo religioso, ¿no? Levítico 23, capítulo 23, 24 y 25 dice que durante 2 días, desde el atardecer del primer día hasta el anochecer del segundo día, ¿sí? Y se inicia con la observación de la luna nueva. Ahí es donde vemos que cuando el sacerdote sale y dice, ¿no? El día y la hora nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque está relacionado con la luna nueva, ¿sí? En el horizonte, dice, ¿no? Con los sonidos del shofar, ¿sí? Significa la voz y la palabra Adonai, ¿sí? Preparación antes del juicio. Entonces es un tiempo donde Yom Teruah es un tiempo donde uno se debe arrepentir. Uno tiene que buscar arrepentirse, evaluarse, es algo individual, ¿sí? En ese tiempo Yom Teruah tenemos que revisarnos de manera individual. ¿Qué está mal en nosotros? ¿Qué está mal en mí? El carácter, la paciencia,
¿sí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Dónde está mi pecado? ¿Sí? ¿Cuál es lo que me ata al pecado? ¿Qué tipo de comportamiento o actitud me ata al pecado? ¿Qué está mal hablar? Es bueno hablar con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, ¿sí? Con nuestra esposa, esposo. Poder hablar, sentarnos y decir, a ver, ¿qué es lo que está mal en mí? ¿Sí? ¿Dónde está mi error? ¿Qué tengo que trabajar? Y pedirle al Eterno que me saque toda esa carga, ¿no? Todo eso. ¿Sí? Decimos, bueno, saludamos a Matías Martínez, que nos dice amén. Saluda. Parece que se tildó. Yo recién acabo de entrar, parece que se tildó. Ok. Bien. Creo que se está escuchando bien, por lo visto. Entonces, bueno, la luz creo que está bien, ¿no? Podemos darle un poco más de luz. Ahí está. Vamos a acercar un poco. Entonces, seguimos porque este mensaje está fuertísimo. Vemos que eso es Yom Teruah, arrepentimiento. ¿Sí? Entender que es un tiempo muy especial, por eso hay cada año el mundo, ¿sí? Vamos a partir por este principio, ¿no? Por lo que quiero decir. Todas las personas de esta tierra, ¿sí? Todos los seres humanos de este planeta, de nuestro planeta, ¿sí? Que viven en este mundo, todos son parte de la casa de Israel, ¿sí? ¿Por qué? Porque son el resultado de la expansión de las tribus perdidas, ¿sí? Los más de 5.000 apellidos de origen judío sefardí que hay, entre los cuales las personas del mundo, ¿sí? La gran mayoría los ocupan, ¿sí? Los tienen. Lamentablemente son personas que muchos de ellos, ¿no? Que hoy no aceptan a Yeshua, no quieren saber nada con Dios, con Yahweh, y de hecho lo maldicen, ¿sí? Y no saben que lo que están haciendo en realidad es maldecir a su propia nación, maldecir a su propio padre, maldecir su misma descendencia. Por eso viene la maldición en las vidas de las personas, por eso viene la enfermedad, por eso hay desgracias, ¿sí? Hay situaciones tan feas en las familias, ¿sí? Situaciones de violencia, de muerte, de enfermedades tremendas, ¿sí? Porque tiene que ver, en nuestra boca, ¿sí? Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Entonces, lo que nosotros hablemos es el Padre, ¿sí? Nos ha hecho de esa forma y nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca. Somos el templo del Ruach, ¿no? O sea, si el Ruach HaKodesh habita en nosotros, tenemos que cuidarlo. Lo que hablamos, lo que vemos, lo que decimos, cómo pensamos, ¿no? Y es tremendo cómo en este tiempo, Yom Teruah, muchos pecan de una manera pero terrible, mucho peor todavía, ¿sí? O sea, el pecado de ellos es mucho mayor, y se cometen las peores peores comportamientos, ¿no? O sea, en vez de arrepentimiento, no, todo lo contrario. Pero bueno, vamos a seguir. Vemos que en ese día, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Que tendréis reposo en memoria, ¿sí? Al son de la trompeta, ¿sí? Una santa convocación, dice Yahweh, ¿sí? Levítico 23-24 dice, ¿no? Este día es celebración de Shabbat y además el Señor dijo que, ¿sí? Debe ser un recordatorio. Ahora bien, ¿qué pide el Señor? Sí, que recordemos, debemos recordar que Yahweh desea morar y reinar en medio de su pueblo, ¿sí? Por eso explicaba el Shabbat. El Shabbat se trata de entronar, ¿sí? Entronizar a Yahweh en nuestra casa, ¿sí? Sabemos que el Shabbat trae bendición. Quien lo celebre, ¿sí? Porque nosotros lo celebramos, no lo guardamos como los judíos, ¿sí? Lo celebramos y el celebrarlo trae bendición. Isaías sí dice que cualquiera que celebre el Shabbat será tomado o considerado como mismo israelita, como mismo judío, ¿sí? La misma bendición tendría, ¿sí? Cualquier extranjero que decida celebrarlo. Entonces, vemos que dice, ¿no? Israel escuchó el sonido del shofar por primera vez cuando el pueblo estaba reunido a los pies del monte Sinaí, ¿sí? La escritura señala, tendréis una santa convocación, ¿no? En hebreo la palabra convocación es mikra, ¿sí? La cual significa llamado a estar juntos, asamblea sagrada, ¿sí? Entendemos mejor esto al considerar su real significado, ¿no? Porque Yeshua dijo, ¿sí? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro, ¿sí? Mateo 24:31. Ahí vemos cómo se cumple
el significado del hebreo. Por eso es importante entender el hebreo, entender el origen. Si no tenemos un conocimiento del origen, ¿sí? Porque Yahshua es hebreo, Yahshua es de Israel. Guste a quien le guste, Yahshua es de Israel, él salió de Israel, ¿sí? Y si entendemos que lo que significa el contexto, ¿sí? El lugar, lo que pasó en Israel y por qué tiene cada significado, cada fiesta, ¿no? Y las palabras que significan también, ¿no? Vemos una asamblea sagrada. Eso es lo que va a pasar cuando suene el shofar el día que Yeshua ya venga, que se lleve a su pueblo, se dé el arrebatamiento. Dice que lo juntará de los 4 extremos del planeta, del mundo, con sus ángeles, ¿sí? Todos van a estar en ese mismo lugar, congregados. Asamblea sagrada, ¿sí? Esa asamblea, ese lugar eso que significa, llamados a estar juntos, ¿sí? Entonces vemos que esta trompeta corresponde a la 7ª trompeta que se muestra en el Apocalipsis, ¿sí? Dice que habrá una reunión. A esta hablamos de la segunda venida, ¿no? Así que bueno, vemos que hay los cuernos del carnero, ¿no? Que es el shofar, ¿no? Que es para llamar a la asamblea o para llamar al pueblo de Israel a que moviera su campamento a otro lugar, ¿sí? Para esa es la función del shofar, para que tengamos una idea. Pero bueno, traté de hacer un resumen lo más rápido posible, pero aún así tampoco fue tan rápido, ¿sí? Vamos a ir a Yom Kippur, vamos a ir a lo que importa, ¿sí? Pues me estoy yendo para 1 hora casi y la verdad que no quería que se haga tan largo. Entonces ya se entendió, ¿sí? Lo que representa, lo que significa, de qué se trata Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Arrepentimiento, autoevaluación, entender en qué estamos mal, ¿sí? Buscar ese error, buscar lo que está mal en nosotros, buscar, ¿sí? De qué tenemos que arrepentirnos, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que pedirle al Padre, al Eterno, que nos cambie, porque nosotros no podemos cambiarlo, si no ya lo hubiésemos hecho. Pero es el Eterno el único que lo puede cambiar a eso, ¿sí? Nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, ¿sí? Si estamos pecando, dejar de hacerlo, arrepentirse, pero de corazón, como lo hizo Ezequías, ¿sí? Como lo hizo David, ¿sí? Como lo hizo Job, al final de todo el libro, que se justificó durante 38, 39 capítulos, y al final, ¿sí? Se da cuenta, dice que se arrepiente hasta el polvo, ¿sí? Hasta los huesos, a ver, hasta la muerte se arrepiente. Job es perdonado en ese tiempo. Cuando él se arrepiente dice, me arrepiento hasta el polvo, él es perdonado, ¿sí? Estamos hablando de Yom Teruah, finaliza Yom Teruah, ¿sí? Hablamos de Yom Kippur, él es perdonado. ¿Por qué? Porque se arrepiente verdaderamente. Entonces no hay juicio para él, ¿sí? Él es restaurado. ¿Por qué a Job se le devolvió todo lo que había sido quitado? ¿Por qué se le devolvió de tan grande manera? ¿Sí? Si bien él perdió sus hijos, perdió todo lo que tenía, pero él luego tuvo más y fue perdonado. No murió, sino que fue, ¿sí? Bendecido, pero de sobremanera. Hubo arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. ¿Cuál era el pecado de Job? Ser justificado. Él creía saberlo todo. Él era un religioso. Job era un religioso. Job era muy culto, muy conocedor de la escritura, de la Torá, ¿sí? Era un religioso, básicamente era un religioso. Pero no había, como decía Yeshua, ¿sí? Ustedes conocen la palabra, ustedes tienen la palabra, pero no tienen el espíritu de la palabra. Ese era Job. Job no tenía el espíritu de la palabra, no había corazón, ¿sí? La palabra estaba acá, pero no bajaba acá, el corazón. Entonces, Job, cuando se arrepintió de todo corazón y entendió que estaba siendo un religioso, que se estaba justificando y que estaba buscando excusas constantemente para tener la razón, llegó a desafiar a Yahweh, diciéndole que si él tuviera un juicio o tuviera delante del Eterno, que él ganaría ese juicio. Fíjense de qué manera. Es impresionante. Así que bueno, vemos ahí el cumplimiento de las 2 fiestas. Vemos cómo Yom Teruah, el tramo de tiempo que hay de todas las pruebas de Job hasta que llega Yom Kippur, cuando él se arrepiente, cuando él dice, yo estoy equivocado, me arrepiento hasta el polvo, ¿sí? Bueno, vamos a ver si avanzamos un poquito más para ya ir, vamos a Yom Kippur y vamos a ya cerrar, ¿sí? Bueno, traté de ir lo más rápido posible. Hay mucho más que podría estar hablando de Yom Teruah, de la fiesta de los shofares, de las trompetas, pero vamos a dejarlo ahí.
Vemos que en la fiesta de Yom Kippur representa así el periodo de la gran tribulación, como decía recién, donde Israel será probado como fuego. Segunda de Pedro, primera de Pedro, si mal no recuerdo, segunda de Pedro, el que habla, pero Pedro es el que habla sobre esto y escribe que la tierra está siendo reservada, está siendo guardada para el fuego, ¿sí? Sabemos que en principio, Génesis, cuando fue el diluvio, se encontraron al final de ese diluvio se encontraron con ese arco iris, que representó el pacto de que Yahweh, de que Dios no volvería a castigar la tierra con agua, pero vemos en segunda de Pedro que la tierra está reservada para el fuego y lo comprobamos, lo confirmamos totalmente en Apocalipsis porque todos los juicios son, como dice Romanos 1:18, que la ira de Yahweh, de Dios, se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres, que con la misma justicia, con el mismo poder de la justicia, detienen la verdad, que es lo que hoy está pasando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando sucede algo como lo que hoy vemos en el mundo? ¿Sí? Que hay injusticia, que hay, ¿sí? Incumplimiento y revelación total contra el Eterno, contra Dios. Hay cositas que vienen desde el cielo y caen a la tierra, ¿sí? Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo, Romanos, capítulo 1, versículo 18 lo dice, para el que lo quiera buscar. Yo, como les vuelvo a repetir, no tengo tanto recurso ahora en la computadora como para poder mostrar los pasajes de todo lo que voy hablando, porque además se extendería muchísimo la transmisión. Pero bueno, no puedo mostrarlo porque se complicaría todo, ¿sí? Se trabaría todo y no creo que podamos seguir con la enseñanza. Se va a complicar un poquito seguir, no es que no podemos. Bueno, volviendo. Dice, porque en ese día, ¿sí? Se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Es lo que hablábamos, ¿no? Son estatutos perpetuos, ¿sí? Son estatutos que no tienen vencimiento, son fiestas solemnes que no vencen, que no caducan, que no es que las celebramos 2 o 3 veces y después ya nos olvidamos, ¿sí? Así es, sí, somos carnales, por lo tanto somos pecadores, totalmente así es, y debemos arrepentirnos de corazón al Padre, ¿sí? Que Él ve en nuestro corazón, y de eso se trata, ¿no? Por eso vemos el ejemplo de los hombres que encontramos en la Escritura, ¿sí? Vemos que ellos se han arrepentido de todo corazón, se han arrepentido verdaderamente. Ezequías es el mejor ejemplo, Ezequías pidió una señal. Nosotros vemos que Ezequías pidió una señal para saber si realmente el Padre, si Yahweh lo había perdonado, y Ezequías dijo que el reloj retroceda, que el reloj solar retroceda, ¿sí? Porque que se adelante sería fácil, pero él pidió algo más difícil, algo un poquito más. Fíjese la misericordia que tuvo el Eterno de encima darle esa señal a Ezequías para que él supiera que su oración llegó a los oídos del Padre, que su oración llegó a la presencia del Eterno y Ezequías fue perdonado. Hablamos de Yom Kippur, ¿sí? Yom Teruah se arrepintió, en Yom Kippur fue sellado su destino y no murió, sino que viviría más años. Es tremendo, la verdad que es tremendo cómo vemos el cumplimiento de la palabra. A ver, en toda la Escritura vamos a ver el cumplimiento de las fiestas. Toda la Escritura, y específicamente de estas fiestas. Pero bueno, vamos a seguir con lo que veníamos hablando. Este mensaje después lo vamos a subir a YouTube, ¿sí? Les invitamos a los que se puedan suscribir a YouTube, ¿sí? No lo dije antes, tendría que haberlo dicho. El canal nuestro en YouTube, Edificando Vidas, ¿sí? Ahora vamos a poner el link. Vamos a ver si lo puedo poner acá Lo vamos a estar subiendo ahí el video, ¿sí? Igual van a encontrar muchas más enseñanzas también ahí en el canal, ¿sí? Vamos a compartir entonces el link para que les quede ahí presente. Y, ¿sí? Se puedan suscribir. Va a ser de mucha ayuda, de mucha bendición, ¿sí? Los que se puedan suscribir al canal. Porque, bueno, estamos expandiendo la palabra, ¿sí? Acá esto no es gloria de hombre, no es, ¿sí? Nada de eso. Sino expandir el mensaje del Eterno, las enseñanzas, la revelación, la identidad nuestra, el conocimiento de la verdad, ¿sí? Es la identidad que nosotros tenemos. Así que después vamos a estar subiendo mensaje, vamos a tratar de subirlo rápidamente después de terminado, ¿no?
Ok, vamos a ver si volvemos entonces al estudio, ¿sí? Vemos que a los 10 días, ¿sí?, de este mes séptimo será el día de expiación, ¿sí? Tendréis Kadosh, convocación santa, Kadosh, convocación, Kadosh es santo, ¿no? Y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh, ¿sí? Ofrenda encendida es eso, es quemar un cordero, quemar ese carnero, por eso ese fuego, por eso hay relación con el fuego. Dice, para reconciliaros, ¿sí? Para reconciliación delante de Yahweh. Estatuto perpetuos por vosotros en generaciones, en donde quiera que habitéis. O sea, esto es para todo el mundo, ¿sí? No es que solamente para Israel. Y como nosotros estamos, sí, en Estados Unidos, en Argentina, no pasa nada, no tenemos nada que ver. No, sí, es para nosotros también. Entonces, vemos que dice así, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ahí habla de las 24 horas. Ahí dice afligiréis vuestras almas. ¿Por qué? Ayuno, oración, ¿sí? Arrepentimiento, lloro. Sabemos que estamos viviendo una fiesta en la cual se decide y se sella si vivimos o morimos al año siguiente. Y acá es donde vuelvo y repito, esto no tiene que ver con lo que estamos viviendo, ¿sí? Yo sé que hay que ser cuidadoso, hay que ser prudente, hay que ser responsable, hay que cuidarse, hay que mantener distancia, hay que usar tapabocas, hay que, ¿sí? Bueno, muchos que sean, sí, también, está bien, yo entiendo todo eso, pero quien tiene poder sobre nuestra vida, sobre nuestra muerte, es el Eterno, es Dios. Es el único, es el único. Así que vemos que nuestra vida depende de Él, ¿sí? Nuestra salud, nuestra enfermedad depende de Él, pero por sobre todas las cosas de nuestro arrepentimiento, de nuestras acciones, de nuestro corazón, de cómo pensamos, cómo accionamos, qué hacemos. ¿Qué hacemos en lo íntimo? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? Porque el Padre sí nos ve, ¿sí? Y nosotros creemos que, ay, no pasa nada, estoy solo. No, sí, el Padre ve todo, ¿sí? Nada escapa a Él. Nadie puede burlar al Eterno, ¿sí? A Yahweh. Entonces vemos que dice 24 horas de tarde a tarde, ¿sí? Por eso les recomiendo miércoles siguiente, después de guardar ayuno, va a ser, yo sé que es difícil, yo sé que cuesta, muchos estamos acostumbrados, ¿sí?, a lo que comemos bien, como yo, por ejemplo, ¿sí? Que, tengo que comer bien, si no, se pone difícil el día. Pero es un sacrificio, eso es sacrificarse y demostrarle al Eterno que queremos agradarle, que estamos arrepentidos, que queremos ser, ¿sí?, que lo amamos de esa manera, ¿sí?, sacrificándonos de esa forma, renunciando por ese tiempo, por esas horas, ¿sí?, a lo que nosotros más necesitamos. A muchas veces, bueno, también queremos, a muchos nos gusta darnos un gusto, ¿no? Queremos darnos gustito de comer bien, de pedir un delivery, ¿sí?, o lo que sea, ¿no? Y bueno, el ayuno por eso es una de las cosas más difíciles quizás, ¿no? Todos tenemos que, y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Hay que comer bien, hay que cuidarse. Pero bueno, el que lo pueda hacer, que lo haga, que no, está bien, igual, el Padre sabe, ve nuestro corazón, ve las intenciones, ve nuestra salud, ve cómo nos encontramos también, y Él entiende y sabe perfectamente, ¿sí?, quién puede hacerlo y quién no, ¿sí? Así que vemos entonces, como viene diciendo, sí, afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, ¿no? Acá dice ninguna obra haréis. ¿Por qué? Porque es un día de reposo total, un día donde a ver, yo sé que todos trabajamos, todos tenemos, ¿sí?, que hacer cosas, pero donde si es posible no se trabaje, mejor. Porque es un día de convocación, Kadosh, como dice la palabra. Estar en presencia de Él, dedicado a Él y solo a Él, ¿sí?, en ayuno, en oración, en lamento, en arrepentiéndonos, ¿no? Arrepentimiento total, porque es el día que se sella, es el último día. Entonces vemos que Yom Kippur, ¿no? Estamos cara a cara con él, ¿no? El día es el gran día, el día de ayuno, el día del gran shofar, ¿no? Así que es la fiesta del perdón, se celebra el 10, dice, ¿no?, de Tishri en el calendario hebreo, es conocida como Yom Kippur, como habíamos dicho, ¿sí? También se le conoce como el día del arrepentimiento, eso es Levítico capítulo, ¿sí?, 2, 26 al 32, ¿sí? Era la fiesta
más solemne e importante, pues representa el día del juicio, ¿sí? Vemos que dice eso la palabra, ¿sí? Cuando el sumo sacerdote, sí, y el pueblo recibían el perdón de Yahweh por los pecados cometidos en el año y que recién culminaban. A ver, hablamos, acá hay una cosa que tengo que aclarar que es importante porque no la dije todavía, en referencia a Yom Kippur, a esta fiesta que estamos hablando ahora, que ya pasamos Yom Teruah, ya hablamos de la fiesta de las trompetas, ahora estamos hablando del día del perdón, Yom Kippur. Yom Kippur es en relación a los pecados que no son intencionales, ¿sí? No es que, a ver, es como cuando uno, sí, miente quizás, dice que, vamos a poner un ejemplo. Me preguntan si yo tengo batería en mi teléfono y yo digo que no, y en realidad lo tengo al 100%, ¿sí? 100% batería llena. Hablamos de ese tipo de cosas, ¿sí? Hablamos de decir no estoy cuando sí estamos. Decir que no podemos salir cuando sí podemos salir. Que no queremos simplemente... queremos descansar, no queremos estar con otras personas, no queremos estar socializando, ¿sí? Hablamos de esas cosas. O a veces hablamos de pecados que son inconscientes, ¿no? Cuando lastimamos a alguien, ¿sí? Decimos una palabra y lo lastimamos y nosotros no nos dimos cuenta, ¿sí? Respondemos de una forma y termina siendo hiriente para la otra y nosotros creemos que no. Nosotros decimos, pero ¿cómo le puedo haber molestado si yo no dije nada malo, no insulté ni nada de eso? A eso, ¿no? Hablamos de eso. Así que bueno, como está diciendo acá mi esposa, sí, les invitamos a que se suscriban al canal, que es totalmente gratis. A veces creo que hay personas que no conocen mucho de YouTube y por ahí creen que tienen que pagar o algo así. No, acá no estamos para pedir plata, no estamos para... Esto es totalmente... Sí, es algo desinteresado y es algo que lo hacemos para, bueno, a ver, simple y llanamente, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma, para salvar tu alma, salvar tu vida, ¿sí? Estamos hablando de la palabra y no queremos nada a cambio. Esto es para, nos llena a nosotros que conozca la verdad, que es la escritura, que es la palabra de Yeshua, del Eterno, ¿sí? De nuestro Elohim. Así que bueno, les invitamos a que se suscriban, es gratis, entran, hay un botoncito rojo que dice suscribirse, ¿sí? O subscribe si están aquí en Estados Unidos, se le dan ahí y al ladito hay una campanita que la activan para que les avise cuando subimos un video nuevo, ¿sí? Ahí activan la campanita de notificaciones y ya está, ¿sí? Es así de simple y sencillo y no se paga nada, ¿eh? Porque hay mucha gente, como vuelvo a repetir, que quizá no conoce mucho de YouTube y demás y creen que hay que pagar o hay que abrir una cuenta, no. O sea, no, ustedes solamente entran, dan suscribirse y ya, listo. Subimos un video, que por ejemplo lo vamos a estar subiendo y ya le aparece, ¿sí? Entonces vemos, como veníamos leyendo, ¿sí? Yom Kippur marca el final de los 10 días de arrepentimiento. Hay muchísimo para hablar respecto a este tema, pero vamos a ver en Apocalipsis, en el capítulo 3, hasta el final del 3, ¿sí? Entre el 2 y el final del 3. No tengo presente ahora mismo el versículo, puedo buscarlo, ¿sí? Pero es uno de los mensajes que se le da a las iglesias, ¿sí? Estamos hablando de las congregaciones del tiempo final, hablamos de Filadelfia, hablamos de cada una, ¿no? Hay una de las iglesias en el libro de Apocalipsis a la que se le dice que tendrá que pasar prueba, que quizás tendrá que estar en cárcel, ¿sí? O más bien pasar prueba por 10 días, dice, ¿sí? Tendrás que pasar prueba por 10 días, dice la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué vemos acá? Que Yom Kippur marca el final de esos 10 días de arrepentimiento. Es un tiempo que el mundo va a vivir. Eso tenemos que decirlo, lo tengo que decir. El mundo va a vivir un tiempo de 10 días, porque la palabra se va a cumplir tal y como está escrita en el mundo, ¿sí? Y vamos a vivir tiempos difíciles, vamos a vivir tiempos que van a poner a prueba nuestra fe, pero de verdad, ¿sí? Entonces, van a haber días que vamos a atravesar que van a ser muy duros. Y tenemos que pasar esa prueba, ¿sí? Porque después de esa prueba, dice la palabra, dice, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, ¿sí? Pararse firme, ¿sí? Y levantar vuestra cabeza, ¿sí? Erguíos, bueno, específicamente erguíos en la palabra significa que nos revisemos nuestra vida, ¿no? Que nos saquemos todo pecado encima, que tengamos arrepentimiento en todo. Ahí es donde Yeshua vuelve y hace referencia a estas fiestas. Yeshua hace referencia en todo momento a estas fiestas. Bueno, vamos a tratar de ir terminando ya porque pero puedo hacer
montón de mensajes. Dice que ofrece a los judíos la última oportunidad de obtener el perdón y la absolución de sus pecados del año anterior. Por eso vemos un año al otro, ¿sí? Se pesa nuestros corazones, se pesa nuestras acciones y vemos qué pasa. El Padre determina qué pasa el año siguiente, ¿sí? Es aquí en donde se sella el destino de los hombres durante el año venidero. O sea, hablamos de eso, el siguiente año, ¿sí? En el libro de la vida de Yahweh. Por eso la palabra dice en Apocalipsis que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Vemos que nuestro nombre, porque hay muchos que creen que la salvación no se pierde, ¿sí? O hay una doctrina que se llama salvo siempre salvo, no importa lo que hagas vas a ser salvo igual. No, Apocalipsis no dice eso. Apocalipsis son las palabras mismas de Yeshua y dice que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Significa que podemos ser cortados del pueblo de Yahweh, podemos ser borrados del libro de la vida sin ningún problema. El Padre así como nos pone, pues sabemos la palabra, dice el Padre, pone reyes y quita reyes. Si hace eso con los reyes, imagínense con nosotros. Entonces, vemos que dice, ¿sí? Es por eso que en la fiesta de las trompetas, ¿sí? En Yom Teruah, se abren las puertas, mientras que en Yom Kippur las puertas se cierran. Por eso Mateo 24 nos hace referencia también, que dice que habría terremotos, ¿sí? Rumores de guerras. Dice que la palabra también en Mateo 24 dice que orad para que no sea en invierno o en día de reposo, ¿sí? ¿Por qué hace referencia a una estación específica de invierno? Habla de Israel, siempre hablemos de eso, siempre recordemos que está hablando de Jerusalén, de Israel. ¿Por qué? Porque las puertas, acá lo está diciendo la enseñanza que estamos dando, ¿no? Las puertas se cierran, va a ser más difícil, día de tanta aflicción, de tanta tribulación, porque estamos hablando de la gran tribulación. Mateo 24 es un resumen de Apocalipsis, básicamente, ¿no? Entonces, vemos que hay una fiesta específica que las puertas de la ciudad se cierran, ¿sí? Entonces, ahí se está haciendo referencia a Yom Teruah, Yom Kippur, ¿sí? Vemos esas dos fiestas. Dice, los rabinos dicen que en Yom Kippur se somete a juicio a todas las personas para el año venidero, ¿no? Con lo que veníamos hablando. Para ser merecedor del perdón de los pecados, el día se dedica al arrepentimiento espiritual y se adopta el compromiso de iniciar el año nuevo con la conciencia limpia. A ver, limpios de pecado, básicamente. Por eso es importante, y vuelvo a repetir, para que no haya visto o no lo haya escuchado, miércoles próximo, 24 horas, desde el atardecer del miércoles hasta el atardecer del jueves, ayuno. Traten de hacerlo, traten de ayunar al menos 12 horas, 10 horas, lo que puedan, 8 horas, hagan lo que puedan. Yo sé que es difícil, ¿sí? Eso me incluye a mí también. Cuando digo hagan lo que puedan, me incluyo yo también. Hago de cuenta que estoy del otro lado y me estoy hablando a mí mismo, porque estamos hablando de tiempos difíciles, tiempos donde debemos ser cuidadosos, tenemos que comer bien, ¿sí? Estar sanos, fuertes, sistema inmunológico fuerte. Muchos trabajamos, tenemos actividad física, vamos, venimos, hacemos cosas y tenemos que estar, ¿no? Pero tenemos que pedirle al Padre, al Ruach HaKodesh, que sea quien nos lleve adelante, ¿sí? Entonces vemos que se adopta ese compromiso, ¿no? Dice, desde la seguridad de saber que Yahweh perdona a todas las personas que se arrepienten de verdad en sus malos actos. ¿Sí? Es importante entender eso. Cuando nos arrepentimos de verdad, de corazón, como hizo Ezequías, ¿sí? Como hizo Job, ¿sí? Como hizo Job también, hay perdón, ¿sí? Hay una oportunidad que el Padre nos da, ¿sí? El Padre nos perdona y nos da más tiempo, ¿sí? Nos da esa bendición de seguir adelante con vida, ¿sí? Vemos que dice la idea de la purificación se lleva a cabo con el ayuno. El día de Yom Kippur, los judíos practicantes ayunan desde la noche del día santo hasta la noche siguiente, ¿sí? Siguen siendo 24 horas, de anochecer a anochecer, ¿sí? O atardecer a atardecer. Así que vemos que Yom Kippur también conmemora el día en que Yahweh perdonó al pueblo judío en el exilio, ¿sí? Por haber adorado al becerro, ¿sí? El becerro de oro, al dios Tammuz, ¿sí? El falso Mesías, el cual a futuro será el mismo anticristo que profanará su propio templo en Jerusalén. Se vuelve a cumplir, ¿sí? La fiesta. Así que, bueno, vamos a dejar la enseñanza ahí. Podemos seguir hablando 1 hora y media, 2 horas, cualquier cantidad de tiempo más, porque hay muchísima revelación sobre estos temas. Pero me parece que la enseñanza principal, el fundamento
de estas fiestas de carácter profético que cada año se cumplen, cada año se dan, y somos parte de esas fiestas, bueno, es importante que lo entendamos, ¿no? Así que bueno, bendiciones a Carlos Morelli, que nos escribe, ¿sí? Nos dice bendiciones. Así que bendecimos a Carlos Morelli y esperamos que pueda escuchar este mensaje, ¿sí? Es importantísimo para tu vida, Carlos, quiero que lo sepas, ¿sí? Porque tiene una enseñanza profunda y tiene que ver con las fiestas solemnes de Dios, ¿sí? De Yahweh. Son fiestas que fueron establecidas y que nosotros debemos cumplirlas porque somos su pueblo, ¿sí? Porque pertenecemos a la casa de Israel, ¿sí? Así que dejamos de ser gentiles, porque nosotros somos el resultado de esa expansión, ¿sí? De esa distribución de las tribus perdidas, ¿sí? Nosotros somos de la descendencia de Efraín, ¿sí? Esa fue la promesa que recibió Efraín, ¿sí? Sabemos que Jacob, cuando cae, ¿sí? Adopta, ¿no? a Manasés y a Efraín como hijos, vamos a decirlo de esa manera, si bien no eran sus hijos, porque ellos eran hijos de José, nacieron en Egipto. Pero la descendencia mayor no cayó sobre el primogénito Manasés, sino sobre Efraín, ¿sí? Que sería multitud de naciones, serían muchas naciones, muchos pueblos. ¿Cuáles son esas naciones? Los países donde hoy vivimos: Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, todas las naciones que hoy conocemos. Somos ese resultado, somos Efraín y por ende somos la casa de Israel. ¿Sí? Somos parte de ese plan perfecto que Yahweh estableció desde antes de la fundación del mundo, ¿sí? Somos ese remanente que espera a Yeshua, que espera y conoce su identidad, ¿sí? Entendamos que somos un pueblo, no somos una iglesia. La iglesia fue el medio que el Eterno, que nuestro Padre usó para reunir a las tribus, para reunir a ese pueblo y que sea Kadosh, convocación, ¿sí? Que sea una reunión o un pueblo santo. Por eso la palabra dice pueblo santo, nación escogida, ¿sí? Pueblo escogido, nación santa, ¿sí? Real sacerdote. A ver, está hablando de un solo pueblo. Siempre el Padre está hablando de un solo pueblo. No está hablando de muchos. No es que Yeshua viene, yo lo dije muchas veces, Yeshua viene y dice, a ver, ¿qué me llevo? ¿A los católicos me llevo o a los evangélicos? Ah, pero por allá están los adventistas. Por ahí vienen los testigos de Jehová. ¿A quién me llevo? No, es un pueblo, uno solo, no muchos pueblos. Yeshua tiene una novia. Esa novia es Israel, es la casa de Israel, es Efraín. Efraín vuelve, ¿sí? La rebelde Efraín, como dice la palabra. Ya vamos a hacer más mensajes sobre eso. Bueno, los dejo ahora, ¿sí? Yahweh les bendiga, ¿sí? Bendecida semana, ¿sí? Para todos. Shavuot Tov, en el hebreo, ¿sí? Hoy es el primer día, ¿no? De la semana. El día séptimo es el Shabbat, que fue ayer. Así que comenzando, ¿no? Por el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer, ese es el tiempo de Shabbat, ¿no? Así que bueno, bendecida semana para todos. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Y bueno, vamos a seguir tenemos un programa de mensajes que van a venirse muy fuertes, ¿sí? Si bien no estuvimos transmitiendo en estos tiempos, pero se va a venir ahora un tiempo en donde vamos a hablar mucha revelación, mucha palabra, mucho fundamento, mucha enseñanza sólida, ¿sí? Así que los dejamos, shalom para todos, ¿sí? Y bueno, estamos orando, ¿sí? Estamos orando por todos, y manténganse en oración ustedes también, no dejen de orar, porque estamos en tiempo peligroso, en tiempo donde hay mucha maldad, ¿sí? La gente se levanta, el enemigo se levanta, de cualquier forma, cualquiera sea la forma. Así que no se distraigan, ¿sí? Y no mantengan sus lámparas sin aceite, sino manténganse alertas, estén vigilantes. La palabra dice, manténganse alertas. No dejéis que nadie los engañe, ¿sí? Así que, shalom, bendiciones para todos, Yahweh les bendiga. Estamos viéndonos en un próximo mensaje. No olviden pasar por YouTube, ¿sí? Nuestro canal Edificando Vidas, pasar ahí, suscribirse, no cuesta nada, nos ayudan a seguir expandiendo este mensaje y nos hace saber que estamos en un buen camino, que estamos haciendo las cosas bien y que todo esto que hacemos es para el Eterno y para vos, para que vos puedas llegar al conocimiento de la verdad, ¿sí? Amén. A todos, bendiciones a todos. Yahweh les bendiga. Bendiciones. Glorioso
closer.